Son las 8:30, 8:40 en realidad, ha pasado el tiempo. Pero antes de seguir, yo no voy a empezar este panel si no hago un redoblado esfuerzo por invitarlos a algo que va a estar hermosísimo el día de hoy en la sala máster. Aprovecho de saludar a Juan Andrés Lagos. Bienvenido, Juan Andrés. Gracias, muchas gracias. De la Comisión Política del Partido Comunista. Hoy día, a las 7:30 de la tarde, Juan Andrés, acá en la radio, en la sala máster, vamos a tener un encuentro maravilloso donde cantores populares van a homenajear a Gabriela Mistral. Esto va a tener una introducción teatral en la que va a participar el Teatro Nacional Chileno. Va a tener una breve alocución donde un historiador va a hacer referencia a la importancia de la relación entre Gabriela Mistral y el mundo popular campesino. Y luego estas presentaciones de estos cultores de la música campesina chilena homenajeando a Gabriela Mistral a través de creaciones propias, a través de la musicalización de algunos de sus poemas. Y dicho todo lo dicho, adicionalmente, en tiempos donde por todo hay que pagar, la entrada es completamente gratuita. Así que tienen que venir nomás, no tienen que descargar la entrada en ninguna tiquetera. Si hacemos la prevención de que es por orden de llegada, pero vengan. Va a ser una linda noche y van a tener además la posibilidad de conectarse con estos dos mundos, ¿no? Que van a encontrarse en esta actividad, el mundo de nuestra Gabriela Mistral y el mundo de la cultura, de la música popular campesina. Bueno, se va a sumar Pablo Rodríguez en poquitos segundos, por mientras partimos con Juan Andrés, y antes, Juan Andrés, a través tuyo, como corresponde además cortésmente saludar y felicitar al Partido Comunista, que justo hoy que viniste está de aniversario. Justo, se dio así. Sí, 113 años. 113 años. Yo creo que desde el punto de vista histórico podría ser no mucho, desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en Chile, de la historia de Chile, sí creo que es un aniversario muy significativo. Hay ciclos de por medio. Conversábamos recién, primero Partido Obrero Socialista. Así fue fundado por Luis Emilio Recabarren. Así fue fundado por Recabarren y quienes estaban junto a él. Yo creo que el Partido Comunista tiene un punto de referencia en la historia social, política, cultural chilena y artística también del arte muy intensa. Me atrevería a decir que es un partido que está inserto en la vida del país. Y eso hace que hayan tremendos desafíos, tremendos, y eso también hace que haya mucha humildad y a la vez mucha convicción para llevar adelante su proyecto. Creo que son cosas que se van amalgamando y estos 113 años están en esa dimensión. Bueno, felicitaciones a través tuyo, Juan Andrés, a los militantes, simpatizantes del Partido Comunista en su aniversario 113. Es junto con el Partido Radical, son los dos partidos más antiguos de Chile en la actualidad. El Partido ¿no? Radical también tiene una trayectoria inmensa. Bueno, y saludamos a Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, vinculado a Renovación Nacional. Muy bienvenido, Pablo, muchas gracias buenos días. Por estar acá. Bueno, todavía tenemos algunos resabios de la cuenta pública, ¿no? Y uno de los resabios bien interesantes es lo que está pasando en política internacional. Originalmente era el tema Chile-Israel, pero ahora se ha sumado el tema Chile-Israel-Estados Unidos, ¿no? Y ha habido una polémica donde también algunos han opinado respecto a si estuvo bien o estuvo mal que el presidente de la República no recibiera una llamada que le hizo Marcos Rubio, que tiene un cargo que se llama secretario de Estado, pero que es el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que por tal motivo entonces el gobierno chileno planteó que fuera Van Claver en el canciller y no Boric, el presidente, quien atendiera a Marcos Rubio. Bueno, esta es una cuestión que tiene una pata en la política interna y otra pata en la política exterior. Quería preguntarles cómo lo ven. Pablo. Primero, lo curioso es la filtración, de alguna forma, porque alguien decide decir que el presidente no contestó el teléfono. Y eso es... Ya, y te pregunto al tiro, ¿tu hipótesis es que lo filtró la moneda? Sí, obviamente. Porque tiene que ver con, de alguna forma, perfilar al presidente en este contexto de conflicto y de alguna forma dar una señal, no sé si de autoridad sea el nombre, pero tiene que ver justamente con que el presidente quiera dar una señal tanto a Chile como a Estados Unidos, y yo creo que ese no es una buena estrategia. O sea, creo que
que Chile, aunque nosotros los chilenos a veces creemos que nuestro país pesa un poco más en el mundo de lo que realmente es, no tiene el tamaño para disputarle o tratar de tú a tú a ciertos estados. Y eso, no por decir eso, uno es menos chileno o más chileno. Gracias. Pero ya, o sea, tú no estás haciendo una apelación a la dignidad de la patria, sino al pragmatismo. Sí, no. Y las relaciones internacionales y sobre todo las económicas se han caracterizado lo último, desde el retorno a la democracia, por ser sumamente pragmáticas y de buscar siempre los mejores posibles tratados, acuerdos con los aliados económicos principales del mundo, pero no tomando posición, salvo en algunos temas puntuales, por ejemplo, lo que pasó en Irak en su momento, en algunos temas a lo mejor muy específicos, pero en general, no sé si Chile tiene la postura o tiene la espalda, por decirlo de alguna manera, para sostener un diálogo conflictivo o problemático con otros países grandes, como Estados Unidos. Entonces, creo que hay ahí un tema de falta de cálculo. Uno no sabe las consecuencias que esto puede tener con un presidente como el de Estados Unidos. Entonces, eso también son variables que uno debiera considerar a la hora de hacer este tipo de declaraciones, la cuenta pública o este tipo de actitudes posteriormente. Pero, Pablo, ahí, y luego vamos con Juan Andrés. Sí, por favor. ¿Importan las formas también? Porque no es lo mismo decir... Soy el secretario de Estado de Estados Unidos, o soy la secretaria del secretario de Estados Unidos y quisiera ver la posibilidad de conversar con el presidente el día viernes a las 3 de la tarde. Entiendo que lo que ocurrió fue, soy Marcos Rubio, quiero hablar con el presidente Boric. Sí, yo creo que hay un problema de forma, obviamente, de parte de quien emite la llamada. Porque eso puede incidir en la decisión que uno toma de si contestar o no. Por supuesto, pero el hecho de que esto se haga público tiene algo que decir. Y eso creo que es lo criticable. ¿Cuántas llamadas de este tipo recibieron los presidentes o los ministros de Relaciones Exteriores y no se saben? Porque es parte de un diálogo más privado que entre los estados. Pero hacerlo público, yo creo que es un problema no sé si para el país, pero es un problema para el presidente en el sentido de que reafirma que muchas veces sus convicciones las pone delante de algunas de las cosas que son primordiales, y en este caso creo que los intereses del Estado de Chile están sobre lo que él piensa respecto al tema de Israel, de Palestina. Y creo que su discurso ha sido muy beligerante contra Israel, entendiendo que hay una crisis humanitaria muy grande y que lo que está pasando en Palestina no puede pasar y todo eso, y estamos todos de acuerdo, pero no es el tono, creo que para uno le pide a un presidente de un país entre chico y mediano en el mundo, y cuyas consecuencias pueden ser importantes desde el punto de vista comercial o incluso desde el punto de vista militar. Pensando en que justamente el gran tema que quedó después de la cuenta pública es cómo Chile intenta reemplazar el papel de Israel respecto a las Fuerzas Armadas, respecto a la mantención del material que hoy día existe en Chile. Y ese es un tema que es interesante debatirlo, pero creo que el presidente siempre de alguna forma va un poco más allá, y creo que en este escenario, en este caso, fue así. Y no creo que haya sido lo más prudente. Juan Andrés. A ver, mira... quiero decir algo que a lo mejor resulta, como dicen, medio incorrecto, no sé, pero yo lo creo. Además creo que es un hecho. El mercado del armamento de guerra en el planeta es cada vez más diverso. Y eso que casi no se difunde, no hay mucha información. Hay algunos medios especializados en esto, pero que tienen muy poco alcance, en fin. Hay todo un tema de secretismo. Pero yo creo que, insisto en este punto, el mercado del armamento de guerra es muy diverso y cruza, pero con mucha fuerza, los distintos estados nacionales y las potencias. Aquí quedó demostrado en la tensión militar que hubo entre Pakistán y la India, están quedando en evidencia Rusia y Ucrania, que es la OTAN. En fin, o sea, Asia-Pacífico, Taiwán, China, Estados Unidos. Yo creo que hay una serie de componentes que muestran esta diversidad. Lo segundo es que yo creo que el punto central, me gusta el punto medular, el punto clave, es la crisis humanitaria, el genocidio que hoy día cursa en Gaza. Y eso es lo que está determinando, creo que muchas cosas a nivel planetario. Creo que ha hecho bien el presidente Boric en lo que ha planteado. Creo que incluso ya no hay más espacio, o sea, ya hay varios gobiernos, o sea, de hecho nosotros reaccionamos un poco tarde, o sea,
él dice que se suma a la decisión, por ejemplo, del gobierno español de ya no vender más armas a Israel, ¿no? Hay otros gobiernos europeos que lo están haciendo. ¿Qué es lo que está pasando en el planeta? Y en Europa especialmente, que los pueblos están saliendo a las calles. Y eso es muy evidente. No es solo el buque donde va Greta Thunberg. Se está preparando una marcha desde Europa multitudinaria hacia Gaza. Y yo creo que los gobiernos europeos se dan cuenta que eso puede incidir en las elecciones y en su legitimación como gobiernos. Porque la dimensión que tienen las movilizaciones en Europa, yo creo que lamentablemente en Chile las desconocemos, pero son inmensas, pero también hay en Estados Unidos. Sí, ha habido un cambio en la apreciación de Europa sobre lo que está ocurriendo ahí, inimaginable hace 3 años atrás. Porque sí. yo insisto, yo creo... Porque no solamente los gobiernos, sino la sociedad europea en general, claro, siempre ha sido muy pro-israelí. Exactamente, en general. Y hay una reacción. Entonces yo creo que está pesando mucho lo que está pasando a nivel de calle. ¿No? A nivel de calle, o sea, son multitudes. Y ahora aparece esta iniciativa de ir en multitud a Gaza y se siguen profundizando iniciativas de esta naturaleza, el corte de armamento, en fin. Y yo creo que no queda otra alternativa frente a lo que está pasando en Gaza, este genocidio atroz y terrible, que hacer todo lo que implique impedir que siga el genocidio. Sí. Bloqueo, término de relaciones, no vender armas, en fin, o sea, hay un sinnúmero de cuestiones que yo creo que son muy concretas y que se tienen que impulsar ahora ya, con extrema urgencia. Sí. Ahora, respecto al tema del armamento, Pablo, Juan Andrés, yo aquí voy a ser súper sincero con ustedes y con quienes nos están viendo y escuchando. Yo no soy experto en defensa, ni mucho menos, pero he tratado de leer sobre el tema y de alguna manera las decisiones que se toman en defensa implican alineamientos, ¿no? O sea, Claro. Tú te declaras más cercano al país al cual le compras armamento. Esto, para que la gente que nos está escuchando y viendo lo sepa, no es como que se sube una licitación a Chile Compras y la que es mejor la compramos, ¿no? No funciona así. Si es que estamos teniendo en paralelo una discusión sobre un mundo que está abandonando su dimensión unipolar, ¿no? Que se vuelve multipolar, y en donde una de las discusiones centrales en el sistema político hoy día y en las candidaturas presidenciales es qué debe hacer Chile en un contexto de disputa entre Estados Unidos y China, pero donde además hay otras potencias que van emergiendo muy fuertemente, ¿no? Ustedes se acordarán que esto formó parte de la gira del presidente a China, de la reciente ida a India, de las conversaciones que hay sobre la llamada guerra arancelaria de Estados Unidos. O sea, quiero decir que sobre este tema estamos hablando por lo menos una vez a la semana, digo, dentro del sistema político, ¿no? Si es que esa discusión en el plano de la política internacional va por ese lado, ¿no sería razonable entonces plantearse también para efectos de la política de defensa una diversificación? O sea, que en ese sentido, no mirándolo solo en el clivaje literal Israel, Estados Unidos, Gaza, sino en una perspectiva estratégica, que Chile también empiece a tomar decisiones de defensa que impliquen no depender de un solo eje. ¿Cómo lo ves ahí, Pablo? Sacándolo un poquito de la coyuntura, porque esto igual es inevitablemente coyuntural. Sí, pero lo importante es que en temas de políticas de defensa, sobre todo, el tema a largo plazo es muy importante. Sí. Porque justamente cuando se habla de renovar armamento, de mantención, estamos hablando de contratos que son de varios años. Entonces, por eso la ministra de Defensa señalaba que... Porque uno no solamente contrata el armamento, sino que contrata los repuestos, el soporte técnico, sí, claro, las actualizaciones. Claro. Entonces, por eso la ministra de Defensa señalaba que esto es a futuro, de alguna forma, y el canciller también decía lo mismo, que una cosa es las cosas que hoy día se deciden respecto a lo que se puede hacer, porque hay de alguna forma un peso, una mochila que carga cada Estado respecto a sus decisiones de defensa que son de largo plazo. Y eso es bueno saberlo. Entonces, más allá de estas disputas con Israel se mantienen contratos actuales y por varios años más, en varios temas. Entonces, es difícil tomar decisiones tan apresuradas en materia de defensa. Uno podría pensar que sí, que es bueno que Chile tenga distintos proveedores, y eso yo creo que es bueno, tanto en la parte más económica como en la parte de defensa, creo que es bueno, pero insisto con el punto central. Yo creo que no es porque Chile tome una posición que esto se haga, sino que debe hacerse porque a lo mejor es mejor que el Estado de Chile tenga diferentes estados que le provean de materiales, pero no tomando posiciones en un escenario que es muy abierto.
Yo creo que ese es el punto central, que tiene que ver con que Chile y su presidente no son un actor relevante en materia internacional, más allá de las declaraciones que puede hacer el presidente, el gobierno, en diferentes conflictos internacionales, pero Chile no tiene un peso para ponerse a pelear con Estados Unidos, no tiene peso tampoco, por el contrario, para ponerse a pelear con China. Entonces son escenarios en los cuales yo creo que lo que más conviene es ser prudente, justamente pensando en que las decisiones tienen que ver con políticas de mediano y largo plazo, y que ojalá que las acciones de hoy día no repercutan en el futuro, pero hay un tema que tiene que ver justamente con el papel de Chile en el mundo, y eso es bueno reconocerlo. O sea, Chile no está al mismo nivel, obviamente, que una potencia europea para ponerse frente a Estados Unidos, por ejemplo, o Rusia frente al conflicto con Ucrania. Uno podrá hacer declaraciones o no, el presidente podrá hacerlo o no, el Estado de Chile podrá condenar cuando hay violación a los derechos humanos, etcétera, en cualquier parte del mundo. Pero más allá de eso, creo que Chile empieza a jugar un rol que no tiene, y que a muchos les gustaría que lo tuviera, pero en términos concretos no tiene un peso para incidir en las discusiones. Entonces, por eso creo que en materia económica y defensa lo que más conviene es justamente ser lo más razonable y prudente posible. Juan Andrés. No, mira, yo sobre esto yo creo que, a ver, primero yo no me tomaría para la chacota lo que develó Macri respecto de lo que le dijo Trump. En el sentido de que... Bueno, el mismo Macri le bajó el perfil, dijo, no, si fue una broma. No, sí, si quiere tener dos océanos, invada a Chile. Yo no me lo tomaría a la chacota. Porque además el actual gobierno argentino, con el rasgo que tiene, está fortaleciendo fuertemente el aparato militar, y por otro lado está generando acciones respecto de temas que ellos consideran de soberanía. Bueno, y la presencia militar en el extremo sur, que es donde la cordillera de los Andes tiende a desaparecer. Entonces yo lo que creo es que aquí hay una cuestión que para mi gusto tiene que principalmente que ver con el interés nacional del Estado chileno. Y eso es lo que a mí me parece que tiene que tener la bajada en todos los planos. ¿Qué es lo que ocurre con Estados Unidos en este momento? Estados Unidos lo que está buscando es desplazar a China del Cono Sur y particularmente de Chile. Ese desplazamiento, objetivamente, desde el punto de vista económico, social, golpea a Chile de una manera brutal. Yo lo he dicho otras veces, esta relación con China no es que parta, pero pongo un hito. Gobierno de Frei Montalva, Arturo Illia en Argentina toman la decisión de hacer un proyecto estratégico y de empujar en la relación con China, que en ese momento no era lo que es hoy día, pero miraron con visión de Estado. Eso continuó, por cierto, y se fortaleció mucho el gobierno de la Unidad Popular, y en la dictadura de Pinochet tampoco se rompió. Más bien yo diría que en varios ámbitos se incrementó. Entonces, yo creo que uno tiene que un poquito mirar la dimensión estratégica real de lo que significa efectivamente Chile, Estado Nacional, en las actuales circunstancias. Con esa trayectoria y con esas situaciones. Ahora, qué duda cabe que hoy día hay una tensión muy fuerte entre potencias, pero el punto es que para nosotros como país, lo que más nos puede afectar, y de hecho ya nos está afectando, es la presión norteamericana respecto de cuestiones tan fundamentales como las relaciones Asia-Pacífico, las relaciones Chile-China, los temas de integración. Felipe Larraín, que no es ningún marxista, el otro día en un seminario decía, lo que hay que hacer hoy día es integración en la región. Porque tú tienes que buscar las formas de defenderte frente a una situación... Integración a pesar de las diferencias ideológicas. Pero evidente, y Felipe Larraín es una persona que yo creo que no tiene a ver, porque podría ser la bajada doctrinaria, ¿no es cierto? Pero no, en este caso no es eso. Entonces yo lo que creo que estamos viendo situaciones y momentos muy complejos, pero que claramente, y voy al terreno militar, evidentemente esto requiere una mirada distinta de los altos mandos militares chilenos. Yo no sé si la están haciendo, yo creo que en algunas ramas puede que lo estén haciendo, pero es bastante urgente que lo hagan, porque si nos quedamos atrás, el punto de referencia para mí es cómo golpean estas cosas al Estado Nacional chileno. No, porque la concesión yo la entiendo si es que es una concesión que te puede permitir una pervivencia y una defensa del interés nacional. Pero cuando la concesión se te transforma en un debilitamiento respecto de asuntos tan fundamentales, mira, pongo otro ejemplo, economía, litio. Escuchaba recién a
a Gonzalo, Vinter. a Vinter sobre, oye, si el problema es que nos demoramos, nos damos vueltas, nos demoramos, y ocurre que ya hay baterías que no son de litio. Ya se están armando en China baterías que no son de litio. Entonces el ciclo del litio no va a durar como dura el del salitre. Otro ejemplo concreto, hace un tiempo atrás, China, digo porque en el fondo eran empresas, pero China propone a Chile la instalación del puerto de Chancay en la zona de Iquique. Por distintas razones, vueltas para allá, vueltas para acá, aquí se rechazó esa posibilidad. El puerto de Chancay hoy día está en Perú y se transforma en el puerto clave para todo lo que es la ruta de la seda, para todo lo que... Es muy importante. Claro, Sí. entonces digo, hay que mirar con mayor atención esos asuntos. Bueno, para eso son estos paneles, pues para que vayamos un poquito más de los... Sí. Había unos dibujos animados donde se decía hay que ir más allá de lo evidente. Bueno, es un poquito como el objetivo de estos paneles. Vamos a ir a la pausa y a propósito de ir más allá de lo evidente, a la vuelta quería proponerles hablar de Punta Peuco. Pero no quiero preguntarles sobre qué opinan del cierre de Punta Peuco, aunque si quieren decirlo lo pueden decir también, sino las derivas en términos de la política electoral que está teniendo, ¿no? Hay una cosa interesante que es ver Punta Peuco como una suerte de intento del oficialismo de sacar al pizarrón a las derechas, ¿no? Pero por el otro lado está el tema de cómo esto incide en las candidaturas, pero siendo muy predecible la opinión de Kast y de Kaiser, diría yo, especialmente en la candidatura de Matei, donde es más interesante el punto, ¿no? Pero vamos a la pausa, son las 9:01 y a la vuelta entramos en este y en otros temas en este radioanálisis de día miércoles. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile, el Ballet Folclórico Antumapu y el Programa Radial Chile, Su Tierra y Su Gente,
les invitan este miércoles 4 de junio a las 19:30 horas y con entrada liberada al encuentro por el valor de las palabras, con ocasión del aniversario de los 80 años del Premio Nobel entregado a nuestra ilustre poeta Gabriela Mistral. Artistas y cultores serán parte de esta celebración junto al Teatro Nacional Chileno, el Ballet Folclórico Antumapu y los cantores y poetas populares Emma Madariaga, Arnoldo Madariaga y Caro López. Les dejamos invitados e invitadas a esta celebración titulada Encuentro por el Valor de las Palabras en Sala Máster. Miércoles 4 de junio, 19:30 horas. Miguel Claro 509 Providencia. Entrada liberada, cupos limitados y por orden de llegada. Más información en www.salamaster.cl. Ya, son las 9:05, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles. Reiterar la invitación para que vengan hoy día a las 7:30 de la tarde a este acto maravilloso de cantores populares por Gabriela Mistral, entrada completamente gratuita en nuestra sala máster, así es que no se lo pierdan. A quienes por alguna razón no alcancen a llegar, como todos los días lo transmitimos en directo por la radio además. Bueno, el tema que planteaba de el efecto del factor Punta Peuco sobre la candidatura de Matei, ¿no? A ver, voy a mencionar dos cosas para provocar la conversación, ¿no? Uno, para tensionar a Matei, podría decir, bueno, ya que Matei viene a llenar el vacío que dejó Piñera, Piñera cerró el penal Cordillera y Matei insinuó reabrir Punta Peuco, ¿no? 12 años después. Y lo otro es que me da la impresión, ahí Pablo conoce más al interior ese mundo, pero que no es necesariamente la posición sobre estos temas un alineamiento en función de militancias partidarias. Por ejemplo, hace un par de días tuvimos una muy interesante entrevista al senador Sergio Gaona, de la UDI, que es el jefe de bancada de los senadores de la UDI, y el senador Gaona planteaba que la elección había que ganarla corriéndose hacia el medio, ¿no? Y planteaba más bien como un problema, pero que él entendía que obedecía a una necesidad, que Evelyn Matei, voy a parafrasearlo, tuviera que cubrir, ¿no? Tuviera que cubrir el flanco más de derecha, porque eso le impedía hacer lo que él estimaba que había que hacer, que era perfilar una candidatura hacia el centro político, ¿no? Y eso lo dice el jefe de bancada de los senadores de la UDI, o sea, no es Evópolis, ¿no? Bueno, es interesante lo que está pasando ahí con esa candidatura, porque tiene una cosa electoral, pragmática, pero que también tiene que ver con las definiciones que se están haciendo en el sector respecto a por dónde ir, ¿no? Juan Andrés. Desde el punto de vista del análisis, mira, sí, yo creo que efectivamente ella está haciendo, no es el primer pronunciamiento que hace, está haciendo varios pronunciamientos respecto de este punto. Mi impresión es que si llegara un análisis de futuro a pasar a segunda vuelta, ella va a ir por el centro, pero no ahora. Entonces creo que, bueno, son diseños, son formas, en fin. Lo complejo de todo esto es que aquí lo que estamos viendo y observando es asuntos que retrotraen a una derecha de la cual es parte Matei, incluso cuestiones anteriores. O sea, yo creo que en eso hay que reconocerlo, conocerlo. Piñera fue claro en algunas cosas. Él habló de los cómplices pasivos, ¿no? Y no lo habló porque hubiera más presión de la que había, totalmente legítima, particularmente del movimiento de los derechos humanos en Chile. Yo digo esto porque también hay que mirar con matices. De los 90 en adelante, en el pacto transicional, han ocurrido cosas. O sea, aquí hay una querella presentada a personeros de alto nivel del gobierno de Frei Ruiz Tagle, por lo que hicieron en concreto para traer a Pinochet cuando estaba a punto de ser procesado en un tribunal internacional.
Entonces, la cuestión tiene sus matices no menores desde el punto de vista de los derechos humanos. Sí, recordemos que esa querella es porque personeros del gobierno del presidente Frey, Sí, incluyendo un embajador, ¿no? Sí. habrían sido parte de la conversación para fingir, a propósito de las licencias médicas, Claro. la demencia. El primer licenciado. Sí, sí. Pero digo esto porque creo que, mira, ahí hay un punto. O sea, yo creo que esto nos pone de nuevo en el tema de los derechos humanos, desde el punto de vista de el etos ciudadano, el etos del país. Se celebran, más que se celebran, ¿no? Me equivoqué, se recuerdan en estos días la masacre de La Coruña. 2000 personas fueron asesinadas por una represión. El gobierno de Alessandri Palma. Carlos Ibáñez era ministro también. Entonces, nosotros somos un país donde mirar para atrás no es cuestión... yo no estoy para nada de acuerdo, al contrario, incluso en mi sector, cuando el presente referencial se disminuye el sentido de la historia. Porque llevamos 50 años del golpe, medio siglo, y seguimos teniendo diferencias de fondo respecto de un tema tan crucial como las violaciones a los derechos humanos. Para mí, Punta Peuco nunca debió existir, porque tiene las condiciones que tiene, y todos sabemos, materiales, que son totalmente distintas y son un verdadero privilegio a gente que ha sido condenada por gravísimas violaciones a los derechos humanos. En Europa yo desconozco si después de la Segunda Guerra, después de los procesos, después de todo, se trató así a la gente que estuvo vinculada a violaciones de derechos humanos y a exterminio. Sí, en su momento fue un tema bien complejo, ¿eh? No sé si hay que recordar, yo lo recuerdo, nomás a veces que cuando se anunció la creación de este penal, el ministro de Obras Públicas de Frei Ruiz Tagle era Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos renunció. De hecho, fue una renuncia testimonial, en realidad. Fue una renuncia de 24 horas, pero bueno, para mostrar que, se puso en condición... que él no quería que esto se construyera, ¿no? Bueno, Pablo. Son varios temas, pero sí. Tienes muchas formas sí. de abordarlo, pero efectivamente concuerdo con Juan Andrés que Matei tiene que de alguna forma ganar una elección en primera y en segunda vuelta, probablemente con no el mismo discurso o no la misma estrategia, para ser más claro. Y eso en un contexto donde ha irrumpido con fuerza José Antonio Kast, es una amenaza desde el punto de vista del votante de derecha que espera cosas muy duras respecto al gobierno, que es una de las cosas que Matei ha enfatizado en esta última semana, últimos días, un discurso muy crítico del presidente y del gobierno, y también de ciertas señales a ese mundo de derecha que es más duro, que es más radical, que tiene diferentes nombres, y por lo tanto la posición de la candidata es siempre incómoda, porque probablemente en primera vuelta podrá ganar o tratar de ganar con un planteamiento teniendo en control a los dos candidatos de derecha más radical, pero para segunda vuelta necesitará otro discurso o otro planteamiento justamente para ganar. Entonces, ese dilema en el que se mueve es muy difícil de manejar para cualquier candidato. Estar ahí al medio de dos posiciones es complejo. Pero yo quiero igual diferenciar que ella no ha sido tan, a mi juicio por lo menos, tan categórica respecto o tan clara, lo que ha dicho caso Kaiser, que probablemente casi Kaiser no solamente han dicho que podrían abrir o reabrir estos centros, sino que han visto más allá, han ido más allá respecto a revisar juicio, el caso de Kast. O sea, Kaiser dice que no hubo debido proceso. Bueno, sí. Entonces, yo intento todavía encontrar la diferencia entre los candidatos, y es posible encontrarla. Ahora, Pablo, aprovecho de preguntarte, esta es una tincada mía nomás, el estilo Matei. ¿Es tema o no es tema? Pero te lo pregunto por lo siguiente. Se hizo mucha mención, yo no estoy aquí para darle crédito a las redes sociales, digamos, pero me imagino que ustedes vieron el close-up al senador Galilea cuando fue el exabrupto y pudiera ser una coincidencia, pudiera ser que fuera por otro motivo, pero dio la impresión, puso cara de que no le había gustado lo que estaba pasando, ¿no? Aquí el senador Gaona también dijo que él no consideraba que era lo más adecuado. Y la diputada Sandón en una entrevista en El Mostrador también hizo un matiz, ¿no? Dijo, no es lo ideal. ¿Cómo lo ves? Porque además ahí da la impresión de que no obedece a un diseño, sino a la... Sí, es que es parte de su persona. Ya. Por lo tanto, con las cosas con las cuales la gente la conoce, se ha hecho popular de alguna forma.
tiene un cierto estilo que es su estilo. Y cuando alguien le pediría cambiarlo, también sería un poco ir en contra justamente de eso. Entonces, yo creo que no tiene que ver con el estilo, sino que tiene que ver más bien con el discurso, en el sentido de que lo que dice ahí en el fondo y el vocero, el comando, tiene que ver con que este tema de Punta Peuco y también el tema del aborto son señales del presidente Boric en su última cuenta a su público más duro. Uh-huh. Y ahí creo que la crítica al gobierno va por ahí. O sea, incluso el Partido Comunista ha puesto en duda que esto efectivamente se pueda hacer o no. O sea, ha distinguido, lo han dicho como una buena cosa, pero ojalá que se concrete. Yo creo que también tiene un poco de eso este crítica al gobierno. O sea, es un anuncio muy duro respecto a Punta Peuco, probablemente sí, pero uno tampoco tiene certeza de que efectivamente se vaya a hacer. Y que más bien uno lo podría leer como un acto del presidente de intentar justamente poner frente a la pared a la derecha, de sacarle al debate, de sacarle algunos temas que son polémicos en la derecha, pero que uno no sabe si efectivamente eso lo va a realizar o no. Entonces creo que también es una variable que hay que poner encima de la mesa, de efectivamente cuánto es de discurso y cuánto esto de algo concreto. Con el aborto me pasa lo mismo, o sea, es un anuncio del presidente, hay un proyecto de ley, pero la verdad es que son cosas que están en materia legislativa en específico, pero uno pensaría que el presidente en su último año de mandato y con pocas cosas legislativas que resaltar en lo que queda, pareciera apelar justamente a discursos y a demandas históricas de su sector. Y el cierre de Punta Peuco, el tema del aborto, pareciera que encaja muy bien en esa línea, de dar señales de alguna forma de fortalecer su mandato cuando su presencia en los medios por agenda va irremediablemente ir bajando, porque no hay tanto tema en el cual el presidente pueda de alguna forma defenderse o ampararse en lo que viene. Entonces creo que el presidente hace un intento electoral o político de poner temas que son incómodos para la derecha, y eso no tengo ninguna duda. Sí. Juan Andrés, lo que tiene que ver con el rol del gobierno y el oficialismo en sacar a la pizarra a Matei sobre este tema. Voy a decir algo que sea de antemano que puede ser ingrato para el mundo de la izquierda, pero creo que al decirlo no estoy siendo irrespetuoso, que es que me da la impresión que gradualmente el tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura es menos crucial para la sociedad. Y quizás es por las diferencias generacionales o porque no se ha hecho lo suficiente en los temas de memoria. Pero lo que quiero decir es que, si tú no estás de acuerdo, Juan Andrés, lo puedes decir, ¿no? Pero si en la década de los 90 era bastante claro que había una mayoría del país que repudiaba esto y que era un tema que estaba en la primera línea. No es que ahora no se repudie, pero tiene menos centralidad, lo voy a decir así, ¿no? Y por lo tanto la pretensión de hacer una jugada como la de hace 15, 20 años atrás, en la cual se pudiera poner a la derecha en un lugar antidemocrático, ¿no? O en un lugar antiderechos humanos, puede que no tenga la misma eficacia. De hecho, ahí están Kast y Kaiser, que han crecido reivindicando lo que la misma derecha en su momento había ido abandonando, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Mira, dos cosas. Yo creo que las construcciones del etos ciudadano, digo, el sentido común de compartir, respecto de la vigencia, respecto del respeto real, no en la forma, no solo en el decir, de los derechos humanos, es crucial para una sociedad que quiere tener una democracia permanente, estable hacia el futuro. O sea, hay que hacerlo porque sí, no porque veo más o menos. Yo creo que eso, y en el caso de Chile, por eso mencionaba lo de La Coruña y Santa María de Iquique, es decir, estamos llenos de masacres. Igual como cuando a veces se dice el Estado de Derecho en Chile era ejemplar, no, si no era tan ejemplar, si hubieron muchas intervenciones militares, hubieron muchas cosas de esa naturaleza. Entonces no sacamos nada con el espejo retrovisor poniendo las cosas como si hubieran sido de otra manera cuando nunca lo fueron. Ese es un tema para mí fundamental. Yo, mira, en los 90, cuando efectivamente se planteaba mucho esto que tú dices, Gladys Marín encabezó junto con Sola Sierra, junto con Alicia Lira, desde el movimiento de los derechos humanos, desde las familiares, desde las víctimas más directas, encabezaron un proceso que yo creo que no ha ido en retroceso, el movimiento. Y esa conciencia latente que se hace manifiesta en determinadas circunstancias, yo creo que permanece. Estoy de acuerdo contigo en que sí también ha crecido esta animadversión por esta causa, y yo le tengo mucha preocupación a esa animadversión por esta causa, porque lo que ocurre es que cuando tú partes con un cuestionamiento
a tu adversario político, cuando tú dices que tiene que ser ilegal, cuando tú dices que los violadores a los derechos humanos son personas que no deberán estar condenadas, lo que estás haciendo no es el tema del pasado, lo que estás haciendo es reivindicar lo que puede ocurrir en el futuro, como ha ocurrido permanentemente en Chile. Entonces, a mí me parece súper preocupante lo que está cursando en nuestro país, en este ámbito. O sea, nosotros a 50 años y en estos momentos es evidente que Chile, como Estado Nacional, no tiene un acuerdo en estas materias que son tan profundas. Ahora, si a mí me dicen, mira, tú esto lo refieres a qué, a tu sector, no, yo lo refiero a todo el país. A todas las fuerzas políticas, lo refiero a todos los actores, a toda la ciudadanía, a las minorías. Había grupos de género que se quejaron, y con razón, porque en la cuenta no hubo un pronunciamiento respecto de ello, respecto de el móvil en particular. ¿No? O sea, yo creo que son cuestiones, insisto, de etos ciudadanos que una sociedad democrática de verdad que quiere crecer en democracia no puede medir, las tiene que impulsar y las tiene que llevar adelante. Y las tiene que empujar cotidianamente y todos los días y a cada rato. Boloy de Teitelbaum una vez a mí me decía, mira, en el tiempo en que había esta cierta impunidad, pacto transicional mediante, mira, me dijo, era un hombre muy sabio Boloy, era de frases de repente, había que escucharlo nomás. No, también hay que leerlo. No, pero te digo escucharlo porque tiraba... porque las biografías de Boloy son muy buenas. Tiraba metáforas, sí. ¿Me entiendes? Metáforas. Una vez me dijo, a propósito de esto, mira, me dijo, lo que va a ocurrir en Chile es que de repente se va a levantar una roca en el desierto, o una roca por ahí, por las costas, y va a aparecer el cadáver o la calavera de alguien. Y así ha ocurrido. Ahora, mediante procesos, mediante, ¿me entiendes? Lo que tú quieras, acaba de declararse Colonia y Dignidad un sitio que, ojo, porque eso implica la posibilidad de hacer una investigación más de fondo, donde todos sabemos Colonia y Dignidad de antes del golpe era ya un yeto que no se podía entrar. Y que es especialmente importante la mención porque ahora el 25 de junio se cumplen 50 años de la desaparición de la mesa clandestina del Partido Socialista, algunos de cuyos integrantes... Así es. Incluyendo Carlos Lorca, ¿no? Ricardo Lago, Carlos Lorca, médico cirujano de esta universidad, fueron detenidos ahí en Colonia Dignidad. Una nota al pie nomás porque lo quiero decir, uno en política podrá estar completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo con personalidades históricas como Boloy Teitelbaum, pero qué tiempos aquellos en que los presidentes de los partidos eran premios nacionales de literatura. Estamos un poquito lejos de eso. Pablo, estuvo aquí Alberto Mayol, ¿ya? Sentado ahí donde mismo estás tú. Tú te ríes, pero escúchame lo que te voy a decir. Yo le pregunto, tratamos de analizar la situación política chilena en una clave más sociológica, ¿no? Y lo que él planteaba era, porque yo le pregunté sobre esto que se planteaba desde el mundo progresista como una suerte de misión epocal, ¿no? De frenar a la extrema derecha, ¿no? Con esas mismas palabras, en todas partes del mundo los progresismos usan esa frase. Bueno, Alberto decía que la izquierda no tenía ningún rol relevante que jugar en parar a la extrema derecha, ¿no? Que el que tenía que parar a la extrema derecha era la derecha, ¿no? Y daba razones de carácter sociológico, incluso saliendo un poco de la coyuntura chilena. Señalaba, por ejemplo, que a diferencia de la derecha tradicional, la extrema derecha no corresponde a ninguna tradición occidental. O sea que mirado como en una perspectiva más de la sociedad que se ha ido construyendo, la derecha tradicional tiene mucho más en común con la izquierda tradicional que con la extrema derecha, ¿no? Que no corresponde a ninguna tradición política, doctrinaria, en fin. Pero además señalaba que en todas partes del mundo la extrema derecha no tiene nada que perder y crece solo para destruir a la derecha. Entonces, que la izquierda, más allá de lo testimonial, puede hacer lo suyo, pero los que tienen que jugar ahí un rol son las derechas, y agregaba lo siguiente: ni siquiera por motivos éticos, sino por su propio bien, ¿no? O supervivencia, o salud, llámalo como quiera. ¿Qué te sugiere ese análisis? En general uno comparte, sí. Efectivamente hay un papel muy importante que tiene que jugar la centro derecha, Chile Vamos especialmente, respecto a lo que ponerle límite a la derecha más radical, y eso es válido. Es parte de lo que se tiene que hacer y lo que creo que se está intentando hacer ahora y en el futuro.
Pero también esto se puede leer para el otro lado, respecto a la izquierda. Uh-huh. El Frente Amplio y el Partido Comunista, especialmente el Frente Amplio por su novedad, también intentó comerse a la centroizquierda. No le resultó. Tuvieron que acudir a ellos justamente para gobernar en esta administración. Pero no tengo ninguna duda que el deseo original del Frente Amplio era gobernar sin esta centroizquierda más concertación. Uh-huh. Por tanto, también ese análisis creo que es válido para mirar las izquierdas y cómo es el debate respecto a lo que ocurre en ese sector y cómo intentan uno ejercer hegemonía sobre otro. Entonces, creo que para ambos lados corre esto de que en los últimos tiempos han surgido movimientos políticos desde los extremos, pensando en que la concertación en Chile vamos a estar más al centro, y que ambos han sido alguna vista amenazados de ser desplazados, de alguna forma de que su existencia política y electoral sea amenazada, y es parte del juego político que hemos visto, pero creo que una mirada como esa creo que vale para ambos lados. Uh-huh. Uno entiende, claro, que para muchos la extrema derecha es una amenaza, y podrá ser cierto, pero a mí me interesa mucho más comprender por qué la gente vota por ese tipo de personas. Ha pasado en Brasil con Bolsonaro, con Trump probablemente con muchos de sus discursos, con varios presidentes en la región que han adoptado un discurso mucho más, de alguna forma más radical, y la gente lo sigue votando. Uh-huh. Y creo que eso es lo importante al final del día de cómo se analizan estos temas, porque claro, uno podrá condenar efectivamente la violación de los derechos humanos en cualquier contexto, pero hay gente que no pone con tanta seguridad esa afirmación, y por lo tanto a veces la pone en duda. Y eso creo que es lo más interesante de analizar. ¿Te estás refiriendo a alguien en particular? ¿Te estás refiriendo a la izquierda? Te pregunto. Ambos lados tienen sí. sus propios defensas históricas, muchas veces fuera de lo que es Chile. Y creo que ahí hay temas que analizar respecto a por qué ciertas personas, en general, tanto de las derechas como de la izquierda, muchas veces defienden regímenes que uno no debiera defender en ningún contexto. Y eso creo que vale para los dos. Y creo que es un tema interesante también de poner encima de la mesa. Sí. Ahí, Juan Andrés, este es un tema que no... ¿Tú escuchaste a Vinter más temprano? Cuando, sí, lo escuché. Que uno no podría decir, porque el mismo Vinter hacía la prevención de que hay gente que piensa que es majadero, estarle preguntando al Partido Comunista siempre por Venezuela, Nicaragua, en fin. Pero él decía que no era majadero, entonces uno ya puede sostener que no es un señalamiento que viene solo desde las derechas, ¿no? De que creo que Vinter lo dijo con esas palabras, corrígeme si no, que era una pregunta bastante clara de responder y que Jara no le había respondido bien, ¿no? Y este planteamiento que hace Pablo de si se está con la defensa de los derechos humanos en toda circunstancia o lugar o no, que sí. Es como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de hecho, de 1948. A ver, mira, mi opinión es que es una torpeza mayúscula. Estoy pensando en el interés del Estado Nacional chileno, no solo en mi sector, no solo en mi posición, poner como centralidad y eventualmente casus belli las relaciones con otro Estado, en este caso concreto, porque estamos hablando de casos concretos, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Cuba no lo ha mencionado, pero y suma la lista, en algún momento pusieron a China. Uh-huh. En fin, creo que no es un problema de no cuestionar vigencia o no de derechos humanos en tal o cual país, sino que es un tema de interés nacional de Estado. Es una torpeza mayúscula. En el mejor momento de la política internacional chilena, antes del golpe, estoy hablando de gobiernos como el de Frei Montalva, incluso de Jorge Alessandri, nunca se hizo eso. Nunca. Y no creo que esos gobiernos no tuvieran una posición respecto a derechos humanos. No creo. En otros países. O sea, en la Unión Soviética existía en ese momento, el gobierno de Frei Montalva tenía a Pacheco como embajador, un hombre que tenía una tremenda significación dentro de la democracia cristiana. Y la democracia cristiana tenía una posición no solamente respecto a derechos humanos, sino que doctrinal, contraria a la posición que tenía en ese momento la Unión Soviética. Esto tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, tiene que ver con las soberanías nacionales, con la multilateralidad, que son conquistas de los pueblos y de los países post-Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces yo siento que ahí se está cometiendo, porque yo no he escuchado nunca con tanta dimensión de agudeza condenar violaciones de derechos humanos que se cometen en Estados Unidos. Nunca. Como que no existieran. O sea, francamente... Se nos acabó el tiempo, Juan Andrés, súper breve, pero sí.
tú debes recordar, tal como Pablo recuerda, el modo en que en el mensaje presidencial el presidente Boric entró al tema de Israel. Sí. Dijo, por las mismas razones, creo que es más o menos textual, por las que estoy en contra de la dictadura familiar nicaragüense, de la dictadura fraudulenta de Venezuela, es que por eso te digo, que tengo esta posición sobre Gaza. Claro, ¿cómo puede comparar lo que está ocurriendo en Gaza? Pues dice con las mismas razones a Nicaragua, a Venezuela. ¿Cómo puede hacer eso? O sea, yo creo que eso es un problema de que no tiene que ver con la realidad. Yo puedo cuestionar los derechos humanos en Nicaragua, puedo cuestionar situaciones de derechos humanos en Venezuela o en otros países, insisto, Estados Unidos, a cual nunca se le nombra. ¿No? En Europa en estos momentos han habido represiones brutales respecto de gente que sale a manifestarse por lo que está ocurriendo en Gaza. No he escuchado ninguna declaración de condena, ninguna. Ni siquiera en mi sector hay muchas declaraciones respecto de eso. No he escuchado ninguna declaración de condena respecto de la masacre de comunistas y de jóvenes comunistas hace unos años atrás en Ucrania, que los encerraron adentro de un galpón y los mataron a todos. Los quemaron. No he escuchado ninguna declaración de condena. Entonces, a mí no me digan que hay aquí una suerte como de equilibrio, porque no es real. No es real. Y yo creo que, insisto, aquí se está poniendo como una cuestión que, para mi gusto, de lesa patria, usando el Estado Nacional para cuestiones que dañan al Estado Nacional. ¿Qué es lo que hizo? Mira, Milei, una de las grandes una de las grandes banderas de Milei fue: yo no voy a tener relación con China de ningún tipo. Asumió como presidente, China le dijo, bueno, usted dijo eso, veamos qué vamos a hacer. Retrocedió. Y retrocedió con todo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que... Es que no vamos a alcanzar a desarrollar el punto, pero uno, por la misma razón, podría decir entonces Chile no debería poner en riesgo sus intereses nacionales tomando medidas contra Israel o tensionando la relación con Estados Unidos. Porque Gaza es un genocidio. No, está bien. No, sí, lo de la gravedad de Gaza está fuera de discusión. Bueno, vamos a tener que retomarlo en la próxima. Pablo Rodríguez, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. haber venido. Muchas gracias. Sí, a propósito de esto mismo, a la vuelta vamos a tener una entrevista muy interesante con el profesor de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho, el profesor José Rodríguez Elizondo, donde va a dar su apreciación sobre estos mismos temas que eran los que estábamos hablando en los últimos minutos de la conversación. Vamos y volvemos.